El Ministerio Gracia sobre Gracia te da la más cordial bienvenida a un nuevo episodio para crecer juntos en el conocimiento de la palabra. Pero qué gusto saludarles una vez más, amados hermanos y amadas hermanas. Siempre el saludo es en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque por Él somos una familia en su nombre. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Como siempre hemos dicho, para nosotros los hijos de Dios, estudiar la palabra del Señor no es una carga, no es una obligación, sino más bien es un privilegio. Entonces, gracias a Él porque tenemos su palabra a nuestro alcance y poder conocer más a Dios y poder también descubrir lo que Él quiere enseñarnos a cada vez que tenemos el privilegio. Vamos a seguir hablando, por supuesto, acerca de la gracia de Dios. Les hablaré específicamente sobre la gracia de Dios según los evangelios. En los últimos episodios, incisos, hemos estado hablando de la gracia de Dios según el Antiguo Testamento, aunque hay muchas partes más que pudimos seguir estudiando sobre la gracia de Dios según el Antiguo Testamento, pero me gustaría que ahora entremos a hablar de la gracia de Dios según los evangelios, los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay nada mejor entonces que seguir alimentándonos, nutriéndonos con la palabra del Señor, que es su palabra que nos ha dejado para que nosotros conozcamos más al Señor. En esta oportunidad vamos a considerar el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8, como la cita principal para nuestro estudio en este día, en esta oportunidad. Dice así entonces este texto bíblico, Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Permítanme leerles este mismo versículo en otra versión. Acabo de leerles en la versión Reina Valera 1960, que creo yo que es también la versión que más leemos. Ahora en la versión Nueva Traducción Viviente dice también el mismo versículo: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. ¿Sabían ustedes que en el Evangelio de Mateo este es el único versículo que menciona 2 veces literalmente, textualmente, la frase gracia, y son las únicas 2 veces que se menciona aquí en el Evangelio de Mateo? Por supuesto, hay otras menciones más, pero implícitas en varios versículos. Ahora, de acuerdo con el contexto bíblico, después que nuestro Señor Jesucristo eligió, llamó, escogió a los 12 apóstoles por gracia, porque ninguno de ellos merecía, al igual que nosotros ahora, después que Él los escogió entonces a ellos 12, los envió, los comisionó a predicar el reino de los cielos. Y también les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, de acuerdo al capítulo 10, versículo 1 de este mismo capítulo que estamos leyendo. Bueno, corrijo eso, también en el versículo 5 se hace mención de esta comisión del Señor. Ahora, el versículo en sí, es decir, Mateo capítulo 10, versículo 8, el versículo en sí menciona 4 áreas donde Cristo les dio autoridad. Veamos cuáles son estas 4 áreas que el Señor les dio autoridad a los discípulos. Primero, de acuerdo al versículo ya leído,
Primero, el Señor les dijo que sanaran a los enfermos, que habían muchos en aquel entonces, y permítanme decirles que no hay ninguna diferencia como hoy en día, tantos enfermos que hay en los hospitales, en la casa, cuántos ahorita mismo están siendo ingresados en una sala de emergencia, en un hospital. Entonces no hay tanta diferencia como en la época de Jesús. Entonces Él les dijo a sus discípulos que sanaran a los enfermos. Segundo, que limpiaran a los leprosos, es decir, que los sanaran también. La lepra era una enfermedad incurable en aquella época. Es como decir hoy en día, como el SIDA, ¿verdad? Es una enfermedad incurable, pero muchos, volviendo a los leprosos que el Señor mandó a sanar a sus discípulos, pero muchos habían sanados de la lepra. Uno de los casos que Cristo atendió se menciona precisamente aquí en el capítulo 8, versículos 1 al 3 del mismo Evangelio de Juan. Me gustaría que leamos estos 3 versículos donde vemos al Señor sanando a alguien de esta enfermedad, conocido en la Biblia como la lepra. Entonces la lepra era una enfermedad incurable, como vuelvo a repetir. Leamos, dice así Mateo capítulo 8, versículos 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Tanta gente siguió al Señor. Ahora luego dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. No todos los que siguieron al Señor recibieron algún milagro, solo aquellos que depositaron su fe en Él. Este hombre dice que estaba sufriendo esta enfermedad de la lepra, de lo mismo que el Señor les dijo a sus discípulos que sanaran a los leprosos. Entonces este hombre llegó, se postró ante Él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. A lo que el Señor le dijo, sí, quiero ser limpio. Y el hombre fue sanado en ese mismo momento. Entonces vemos claramente entonces que el Señor mandó a sus discípulos sanar a los leprosos. Tercero, que resucitaran a los muertos. Qué autoridad, ¿verdad? Entonces aquí vemos la autoridad sobre la muerte misma. No cabe duda de que varios casos atendieron los apóstoles o los discípulos después que el Señor los había comisionado y con esa autoridad. Y cuarto, que echaran fuera los demonios. Habían muchas personas poseídas por los demonios en las ciudades donde iban a llegar. Seguramente muchos de esos casos también los discípulos, los apóstoles atendieron y lo pudieron hacer, no por ellos mismos, sino por el poder del Dios Padre. Pero notemos algo muy importante en el versículo 8 que estamos estudiando. Dije hace rato que es nuestro versículo principal. El Señor les dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero luego dice, subrayo esta frase, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces notemos esto, entonces que lo harían por gracia, así como fueron llamados, estoy hablando de los apóstoles, así como fueron llamados por el Señor por gracia y recibieron toda esta autoridad por gracia, también por la gracia del Señor, de la misma manera así debían dar también por gracia o ayudar a atender a los demás. Atender a cada uno de estos necesitados, aunque habían otros, ¿verdad? Pero son los más principales mencionados acá. Entonces, que no esperaban ellos nada a cambio. Entonces, de la misma manera, así debemos también nosotros hacer, hermanos. Esto nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, que debemos hacer todo lo que hagamos, hagámoslo de todo corazón, por gracia, sin esperar nada a cambio.
Voy a agregar algo más. Si vamos a regalar algo a alguien o ayudar a alguien, quizás alguien está necesitado, hagámoslo con gozo, con alegría, con gratitud al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros y por gracia también. Como el Señor dijo a sus discípulos, me gusta esta frase, dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Así que es muy importante que nosotros también hagamos todo como debe de ser, ¿verdad? Y hacer las cosas porque hay gratitud también en el corazón. El Señor dijo claramente entonces, de gracia recibisteis, de gracia dad. Así que yo no sé qué privilegio tienes en la iglesia, donde Dios te ha estado llamando donde Él te llamó para servirle. Así que recordemos todos que Él nos llamó a cada uno por su gracia. Y si recibimos ese llamado por gracia, se espera también que nosotros hagamos todo con la gracia del Señor y hacer las cosas como debe de ser. Hasta aquí nuestro estudio el día de hoy. Estén pendientes para el próximo estudio o episodio. Se les ama en el entrañable amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te agradecemos por tu compañía, que Dios te colme siempre de su amor y de su gracia. Hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.